tardes. Mi grupo está conformado por Yorley Almendrales, Liliana Pacheco y Lorena Mora. La actividad número 3, formulación de 5 indicadores de vigilancia en trabajadores. La introducción. En ese trabajo se logra alcanzar el manejo de los indicadores en los sistemas de salud para el fortalecimiento a la salud de las empresas. Lo que busca con este es la prevención para el buen manejo del uso correcto de herramientas e instrumentos para las condiciones de vida en la población trabajadora. La vigilancia epidemiológica consiste básicamente en el seguimiento de la población de trabajadores mediante la recogida, análisis e interpretación con carácter sistemático y periódico de sus datos de salud, demográficos y actividad laboral. Los objetivos generales y objetivos específicos. Objetivos generales. Analizar el contexto de la empresa haciendo un análisis externo para la búsqueda de 5 indicadores para relacionar el sistema de vigilancia epidemiológico. Objetivos específicos. Identificar el problema y la causa para formular a qué tipo de riesgo se encuentran expuestos los trabajadores. Seleccionar una empresa y hacer una descripción general de la misma, reseña histórica. La empresa que estamos trabajando nosotros a continuación se llama Impertel SAS. El NID de la empresa es 967-8160/3. Impertel es una empresa santanderiana con más de 30 años de experiencia. Desde su constitución hemos realizado más de 1.200 obras en territorios nacionales. Nuestra empresa inicia netamente con labores de impermeabilización. Fuimos ampliando nuestro portafolio de servicio por la calidad, responsabilidad y experiencia en labor. De esta manera, Impertel ya es reconocida a nivel nacional y local. Forma parte de nuestro equipo el gerente general, su gerente administrativo y financiero, su gerente técnico, 4 ingenieros civiles, un profesional en seguridad y salud en el trabajo, coordinadores de trabajo seguro en altura y supervisora en seguridad y salud en el trabajo. Un equipo de personal operativo conformado por más de 85 colaboradores de la región. Nuestro equipo de trabajo idóneo, capaz y especializado para cubrir todas las necesidades de nuestros clientes. Localización. La sede principal queda en la ciudad de Bucaramanga, Colombia, carrera 38, número 3536. En Barrancabermeja también tenemos una sede, que es donde estamos realizando los trabajos. Indicadores. Exposición a postura forzada de columna. Exposición a vibración mecánica, mano, brazo. Trabajo en altura, riesgo público, riesgo químico. El primer indicador es exposición a postura forzada de columna. Definición y objetivo. Se define como la postura inadecuadas fundamentales de los trabajadores de los trastornos musculoesqueléticos y sus efectos. Su objetivo abarca desde los problemas ligeros de espalda hasta la incapacidad graves. Forma de cálculo. Aquí nosotros calculamos el número de trabajadores expuestos y posturas forzadas de columna con el total de los trabajadores de la empresa por el 100%. Entonces tenemos en total 85 trabajadores de nuestra empresa y el numerador 50 trabajadores operativos. Esto nos da por el 100% nos da un 58% unidad de medida. La normativa que se maneja en este indicador es NTC 5649/NTC 5655/ISO 9241. Observaciones. Tomamos como referencia a los trabajadores operativos porque son los directamente expuestos a este riesgo, aunque también debemos tener en cuenta que cualquier otra persona que nos pertenezca a esta área puede verse afectado por el mismo. Condiciones de base. Monitorear la situación de salud de los empleados
respecto a las posturas inadecuadas. Determinantes del riesgo laboral. No utilizar herramientas o elementos de protección adecuados para realizar dicha tarea. Efectos en la salud, enfermedad laboral y pérdida en la calidad de vida. Exposición a vibración mecánica brazo. Condiciones de trabajo donde la intensidad de la vibración es tramitada a las manos y brazos del trabajador. La fórmula de cálculo es la siguiente: número de trabajadores expuestos a vibración brazo, total de los trabajadores de la empresa por el 100%. 35 trabajadores operativos, el denominador de 85 total de trabajadores de la empresa. Esto por el 100% nos da un 41% de unidad de medida. Normativo, NTC 5436, ISO 2631. Observaciones. Tomamos como referencia a los trabajadores operativos porque son los directamente expuestos a este riesgo. Nota técnica de prevención de vibraciones, vigilancia de salud en el trabajo expuesto. Condiciones de base. Seguimiento de las condiciones de salud a los empleados expuestos sobre este riesgo. Determinante del riesgo laboral, rotación o planificación del manejo variable de esta herramienta y las condiciones óptimas de los equipos. Efectos en la salud, enfermedad laboral, accidente de trabajo y desmejoramiento de la calidad de vida. Bueno, tercer indicador, trabajo en altura. Conlleva riesgos de caída a distinto nivel donde una o más personas realizan cualquier tipo de actividades a un nivel cuya diferencia de cota sea aproximadamente igual o mayor a 1,50 metros con respecto del plano horizontal al inferior más próximo. La fórmula que realizamos para este indicador es número de trabajadores expuestos a caídas, o sea, personal de mantenimiento a fachadas e impermeabilización sobre total de trabajadores de la empresa por 100. Realizamos un ejemplo y sacamos que 65 trabajadores operativos sobre 85, que es el total de trabajadores, que nos da un porcentaje del 76% de trabajadores expuestos a este riesgo. En la normatividad es la resolución 1409 del 2012. Tenemos como referencia a los trabajadores operativos porque son los directamente expuestos a este riesgo en altura. ¿Cuál es la condición de base? Es el personal que esté capacitado en trabajo seguro en altura. ¿Cuál sería el determinante del riesgo laboral? Personal sin experiencia y el buen manejo de los elementos de protección contra caída. Efectos en la salud, caídas, incapacidad laboral y o la muerte. Nuestro cuarto indicador es riesgo público. Refiere básicamente a todos aquellos factores de riesgo derivados de situaciones de agresión intencional que están expuestos en el diario vivir y rutinas cotidianas, siendo un riesgo latente para el ser humano. ¿Cuál fue la fórmula que realizamos para este indicador? El número de trabajadores expuestos a riesgos públicos sobre el total de trabajadores de la empresa por 100. Básicamente a riesgos públicos estamos expuestos el total de trabajadores, o sea que nos da un 100%. ¿Cuál es el sustento normativo? El decreto 480 del 2009 y la ley 1523 del 2012. Tenemos como observación que todas las áreas están expuestas a este riesgo, ya que el 100% puede presentar accidentes de tránsito y están expuestos a robos, etc. ¿Cuál es la condición de base? Capacitar al personal sobre riesgo público, manejo defensivo. Determinante del riesgo laboral, no atender a las recomendaciones realizadas por el área SST. ¿Y cuáles serían los efectos en la salud? La incapacidad laboral y o la muerte. Nuestro quinto indicador es riesgo químico. Producidos por una exposición no controlada a agentes químicos, la cual puede producir efectos agudos o crónicos y la aparición de enfermedades laborales.
¿Cuál es la fórmula que utilizamos? El número de trabajadores expuestos a riesgos químicos sobre el total de trabajadores de la empresa por el 100%. La unidad de medida que utilizamos es el porcentaje. Colocamos que 65 trabajadores están expuestos al riesgo químico sobre un total sobre el 85% de los trabajadores de la empresa y nos da un 76%. ¿Cuál es la normatividad? La Ley 55 de 1993, Decreto 1609 del 2002, Decreto 1973 del 1975 y Decreto 948 de 1995. Tomamos como referencia a los trabajadores operativos porque son los que están directamente expuestos a este riesgo, ya que manejan sustancias tales como pintura, hidrófugo, tiner, limpiavidrios, entre otros. Aunque también debemos tener en cuenta que cualquier otra persona que no pertenezca a esta área puede también estar afectada. ¿Cuáles son las condiciones de base? Capacitación de manejo de sustancias químicas, utilizar los EPPs adecuados, roturar las canecas, divulgación de las fichas de seguridad. Determinante del riesgo laboral, no utilizar los EPPs adecuados, no tener conciencia a la hora de realizar la labor. ¿Y cuáles serían los efectos en la salud? Pérdida de sentido, incapacidad laboral y o la muerte. Con esto concluimos que este trabajo muestra la importancia de que en una empresa deberá mantener y adoptar las medidas necesarias para sacar indicadores de riesgo que se puedan presentar y de esta manera buscar la estrategia para mitigar, sustituir o eliminar los riesgos que se encuentran expuestos en los trabajadores. Muchas gracias.